desde que era niña, como a la edad de 6 años, empezaron a inculcarme de la palabra de Dios, y todavía hoy, a mi corta edad, que ya empecé de atrás para adelante, el Señor ha sido conmigo en todo momento, y quiero que sepan eso, que la palabra de Dios debe de ser básica en nuestra vida. En esta noche quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer una porción de la Biblia, y esta se encuentra en Proverbios 31:10. Es un texto muy conocido, pero encierra un gran mensaje, un poderoso mensaje que para mí ha sido de mucha bendición. Quiero que con un amén me digan si ya lo tienen. Amén. Dice, todos juntos, por favor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bueno, yo ahorita oí muchas voces, y juntas con los que vienen aquí, aparte de los de Monterrey, oye, creo que son más, ¿verdad que sí? Amén. A ver, necesito que usted adore a Dios. Amén. Que usted alabe al Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque como yo no lo veo, digo, a lo mejor me dejaron sola. Ya se han venido. Así es que decía un hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Y le decía al pastor, usted tiene, empezaban a las 7 y terminaban a las 9. Dice, usted tiene toda la noche, nosotros nos vamos a las 9. Así que por favor no se me vayan a ir. Necesito que alabe al Señor. Amén. Todos Gloria juntos. a Dios. Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amantísimo Dios, en esta noche, Jesús, estamos delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte gracias, Jesucristo divino, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Jesús. Gracias. Porque si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has traído, Padre Celestial. Tal vez no es porque nosotros hayamos querido en algunos casos, Padre, pero aquí estamos, Señor. Queremos pedir de tu bendición. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a encerrarnos en esta frase, porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. No dice porque su estima sobrepasa al de las piedras preciosas, sino largamente se queda el precio, su valor, se queda lejos de lo que cuesta o de lo que vale una piedra preciosa. Cuando era el año 2010, hace casi ya, en ese tiempo, 5 años, estaba yo en mi casa, tranquila, haciendo mis quehaceres. De repente empecé a tocarme, a palparme, y empecé a sentir como una bolita. Y sabe una cosa, hay muchas cosas, hay mucha prevención para que estén atentas, o que estemos atentas al cáncer, pero también yo creo que muchos tenemos en el pensamiento, pues a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Pero cuando yo empecé a palparme, yo dije, se me hace raro, ¿qué es eso? Y luego vino a mi mente, ay, no vaya a ser cáncer. Y me decía mi madre, que hoy en día está con el Señor, en aquel año me decía, mijita, ¿por qué
no vas y te checas? Sí, mamá, voy a ir. Y cuando yo fui, me hicieron un eco y no salió nada. Y yo muy contenta, venía y fui a mi iglesia y di gracias a Dios. Y dije, Señor, gracias porque pues no es nada. Al poquito tiempo, esa bolita estuvo más grande. Y yo dije, no puede ser. Volví a ir con el médico y el médico me decía, no es nada. Y yo, es que no puede ser. Fui con unas enfermeras y ellas me dijeron, ¿pero qué es esto? El tumor ya estaba de estar así, pequeñito, ya estaba grande. Era casi 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, me mandaron con el ginecólogo y al hacerme una serie de estudios, él me dijo, es cáncer. Pero años atrás a mí me habían detectado diabetes y bueno, estaba consultándome, estaba atendiéndome, pero cuando me dijeron que era cáncer, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tantas enfermedades y tan fuertes? Y tan fuertes. Empecé el proceso del cáncer y cuando yo iba a las quimioterapias, en toda la gente que yo conocí ahí, son diferentes los síntomas, son diferentes el medicamento, es diferente en qué lugar del cuerpo les pasa, son diferentes. Y en el caso mío, empezaron las idas a la clínica y empezaron a ponerme las quimioterapias y empezó a hacer algo tremendo porque parece como le tienen que lavar la vena a uno antes de ponerle la quimioterapia. Eran dolores muy fuertes que parecía que me estaban incendiando el brazo y después el cuerpo. Y yo salía de ahí bien, no salía con ningún síntoma, no me dolía la cabeza, no nada. Eso era mientras me estaban poniendo el tratamiento. Y cuando yo llegaba a mi casa, como a los 2 días, empezaban las reacciones. Fueron reacciones tremendas, porque ahí le dicen probablemente le pueda dar esto otro y varias cosas, pero a mí me dieron todas. Estuvo como dicen a veces, estaba peor el remedio que el trapito. Y yo decía, pues a lo mejor yo me voy a morir. Y me dolía todo el cuerpo, me dolían los huesos, estaba en un constante vomitar, en un constante diarreas y vómitos, y eso me hizo estar muy débil. Y aparte con la diabetes, yo decía, no voy a aguantar. Y Dios me dio 2 hijos, una niña y un niño, y ellos me veían, bueno, mi hija, que era la mayor, ella me veía, y pues ella se ponía triste. Mi esposo, es muy diferente, hermanos, cuando uno llega del trabajo y
uno ya empieza pues a servir, a decir ya está aquí la comida, pero pues yo ya no podía hacerme cargo de mi casa por la debilidad que yo tenía. Cuando él pues ya empezaba a llegar, un poquito la carga se fue haciendo más porque yo ya no podía atenderme de mi casa, y mi niña en ese entonces tenía 18 años. Ella empezó pues a ayudarnos, nos ayudaba, pero un poquito más regresaba de la escuela y ella nos ayudaba. Y mi esposo empezó a aprender cosas de mi casa, como el pues entrar a la cocina, que pues él no sabía, a empezar a aprender cómo manejar la lavadora. Yo creo que hay hermanos que saben todas estas cosas, a lo mejor, que saben preparar alimentos, que a lo mejor, pues a lo mejor hasta planchar, porque yo tengo unos primos muy guapos que desde chiquitos nos enseñaron a hacer todo eso. Entonces parece como si no fuera algo raro, pero en el caso de mi esposo, él no sabía. Entonces él tuvo que aprender. Y aparte, el verme como yo poco a poco iba decayendo con tanta debilidad. Y le decía al Señor, mi esposo, su trabajo es ser chofer, pues él tenía que descansar. Cuando a veces nosotros queremos tener toda la atención, pues él no podía estar todo el tiempo completo conmigo, él tenía que descansar. Mi hijo en ese entonces tenía 8 años, entonces yo realmente ya no podía atenderme de nada. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Y por qué es que yo le digo que la palabra de Dios fue y ha sido básica en mi vida? Porque justo esos momentos, cuando a veces decimos nosotros, todos no sabemos el Salmo 23, probablemente de memoria, y lo decimos y lo repetimos, pero en ese tiempo, ese salmo, se hicieron una frase, se hizo grande: confortará mi alma. David había compuesto para Dios ese salmo y así lo veía, como un pastor que le guiaba en todo momento. Y esa frase fue que yo empecé a agarrarme de esa frase: confortará mi alma. Mi esposo podía cuidarme hasta cierto momento, hasta cierta distancia, pero ¿quién podía entrar a mi corazón? ¿Quién podía tener esa compasión, ese consuelo que yo necesitaba? En mi recámara, de mi recámara a donde yo tengo el baño, había una distancia un poquito lejana. Cuando yo tenía los vómitos y las diarreas, no alcanzaba a llegar. Y todo eso le tocaba a mi esposo. Para que yo decía, él no haga eso, necesito estar cerquita del baño. Me llevaba mi almohada y ahí me acostaba. Ahí tenía cerquitas el baño. Entonces, yo decía, Señor, ¿cómo puede? Se me venía un canto, se me venía otro canto, y yo decía, cuando pasan yo admiro mucho a los que pasan a dirigir, porque ellos un canto y otro canto, y yo no puedo, o sea, estar cantando y cuál sigue, y necesito ver mi acordeoncito a ver qué canto sigue. Entonces, en ese momento que yo estaba padeciendo, entonces se me venía un canto, se me venía otro,
Y yo decía, ¿cómo en tal angustia yo puedo cantar? Y solamente tú, Señor. Cuando mi esposo, él tenía que descansar, cuando todos estaban dormidos, el Señor dice que no se adormecerá, no se adormecerá el que te guarda. el que te guarda. Amén. Aleluya. Ni siquiera, porque nosotros, si el que va manejando un parpadeo o algo, puede ser fatal. Pero el Señor dice, no se adormecerá el que te guarda. Y ahí estaba, aleluya, en ese momento que yo lo necesitaba, ahí estaba el Señor dándome la paz. ¿Cómo se podía cantar? Pablo, cuando estaba en el cepo con Bernabé, él decía que empezó a alabar a Dios estando de esa manera prisionero. Y yo decía, Señor, aquí no vale si sé taekwondo, si sé box, si sé ningún tipo de defensa. Aquí solamente estaba la palabra del Señor en mi vida. amén. Y empezaba un canto y empezaba otro, y así lograba pasar la noche. Cuando al fin ya estaba un poco más tranquila, entonces iba a dormir. Y antes que ya me habían detectado el cáncer, antes de pasar por las quimioterapias, la primer quimioterapia que me pusieron se tardó un poco en hacer efecto en cuanto al pelo. Cuando tuvieron que internar de emergencia a mi mamá. Cuando a ella la internan, procurábamos, mis dos hermanas y yo, tengo dos hermanas y dos hermanos, pero a mis dos hermanas procurábamos que ella no se enterara. Una mujer fuerte, una mujer que fue, yo le digo al pastor, una columna para mi vida. Una mujer que me enseñó lo que yo ahora sé en el Señor. Y yo no quería que ella me viera, que no, todavía el pelo no se me caía por completo, pero sí empezaba a soltarse. Perdón. Entonces, cuando iba yo a verla, ¿cómo es? El Señor tiene siempre preparados a sus hijos. Amén. El Señor no falla. Y ella decía, por favor, cuiden mucho a mi hija, que me cuidaran a mí. Ella ni siquiera todavía sabía. Ella todavía no sabía. Y nunca supo cuando nosotros, que empecé yo con las quimioterapias y todo eso, ella estaba internada. Entonces, en ese mismo año, el Señor se lleva a mi madre. Y le digo, fue algo tremendo porque la mujer que me enseñó a crecer en Dios, ya no estaba. Y con el proceso que yo estaba pasando del cáncer, poco a poco, el que se me fue cayendo el pelo, que yo veía los cambios que empezaban en mi vida, tan tremendos. Todo eso, fíjese bien, dice el Señor, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Este mensaje yo le he puesto mi verdadera identidad. Punto. En Dios. Amén. No se quedó mi verdadera identidad nada más, sino ¿en quién? En Dios. En Dios. Ahí, tal vez yo estaba segura de quién era en Dios, pero había que confirmarlo. Había que confirmar de quién dependía yo. Entonces, muchas de las veces que yo empecé a padecer todas estas cosas y se juntaba con los estragos de la diabetes también, yo decía, Señor, pues
nada más que mi vida está en tus manos, pero no creo que era así de fácil. Sí, en algunos momentos sí era que yo empezaba a decir y a reclamar, sobre todo porque lo que estaba pasando y la partida de mi madre, casi juntos, era algo que realmente sí pesaba, y como a los 3 meses, que ya tenía yo un poquito más, que ya llevaba como unas 3 quimioterapias, a los 3 meses, mi hija de 18 años enfermó. Y era que yo le había dado muchas recomendaciones a ella. Le había dicho, yo no sé qué es lo que quiera Dios de nosotros, pero mi niño tenía 8 años, mi hija es muy valiente y usted a lo mejor se va a tener que hacer cargo de su hermanita. Y ella lloraba, pero era muy fuerte mi hija, era muy fuerte desde que nació.